Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Actualizando el Medio, programa de Radio F5. Hoy nos encontramos grabando este programilla un 18 de octubre y por supuesto que no me encuentro sola, sino que me acompaña, como siempre, nuestro panel de especialistas. Vane, ¿cómo estás? Y cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Hola Gaby, bien, gracias. Como ya tú nos adelantabas, hoy día estamos grabando un 18 de octubre, un día sumamente importante, y en este contexto vamos justamente a tratar todo lo que, bueno, brevemente, ya que el capítulo pasado lo dedicamos especialmente al 18 de octubre, hoy vamos a hacer un pequeño repaso como para dar un poco de contexto y ya luego seguir con las demás temáticas. Pero eso sería por mientras. Muy bien, gracias Vane. Ariel, ¿cómo estás tú el día de hoy y de qué vamos a hablar en este episodio? Hola Gaby, todo bien, muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar del 25 de octubre, una fecha bastante especial, producto que es el plebiscito. ¿Qué vamos a votar ese día? Vamos a tener dos papeletas. ¿En qué consiste en esas dos papeletas? Para que lo tengan todo claro y voten lo más informados posible. Muchas gracias Ariel. Tami, ¿qué vamos a conversar en el capítulo de hoy? Hola Gaby, bueno, hoy día también como adelantaba el Ariel, vamos a tocar el tema del 25 de octubre, el próximo plebiscito, y también les vamos a contar sobre los principales mitos que andan rondando durante estos meses, a días del plebiscito, qué es la hoja en blanco, cuál es la labor de la Convención Constituyente, se los contamos hoy. Muchas gracias Tami. Y finalmente Amaya, ¿de qué vamos a hablar en el capítulo de hoy? Hola Gaby, bueno, el capítulo de hoy, como ya dijeron mis compañeros, en la misma línea vamos a seguir con el tema del plebiscito y vamos a tocar también las medidas de seguridad que implica, o sea, que van a estar dentro de este plebiscito, en qué consiste y también los actores que van a estar dentro de estas elecciones. Muchas gracias a todos por sus comentarios con respecto a las temáticas que vamos a abordar en el programilla de hoy. Y como bien mencionaba la Vanessa, vamos a comenzar con una pequeña recapitulación de lo que ha sido esta fecha tan conmemorativa que, como bien decían anteriormente, estamos grabando este programa el 18 de octubre del 2020, es decir, a un año del inicio del estallido social, que como bien sabemos tuvo su comienzo el 18 de octubre del año 2019. Así que, Vane, te doy el paso a ti, te doy el pase a ti para que nos comentes cuáles son los datos que más destacan a un año del estallido social. Gracias Gaby. Sí, como bien mencionabas, ya este contexto del que veníamos hablando desde la semana pasada conmemora muchas cosas, da también muchos sentimientos encontrados con todo lo que ha pasado durante este último año, en este aniversario. Em, Entre ellos, varios hechos que destacar, se conmemoran varias cosas justo este mismo día, como por ejemplo las estaciones de metro, en algunas que fueron incendiadas, entre varias de esas fueron San José de la Estrella, Trinidad, que actualmente ya se encuentran operativas. También con esto, claramente la implementación del estado de emergencia acá en Santiago en primera instancia, también el incendio de la torre eléctrica de Enel, también se conmemora este mismo día, pero fuera de esos hechos, digamos, más materiales, se conmemoran también muchos sentimientos, mucha, digamos, como pasión por lo que sucedió y por lo que la gente salió a manifestarse ese mismo día. Y bueno, día atrás, entendamos que también esto viene de hace unos días atrás con el alza de los precios al pasaje. Bueno, dentro de este mismo contexto, creo que es importante destacar que hace unos días el Instituto Nacional de Derechos Humanos realizó nuevamente un informe dentro de los que ya ha hecho a lo largo de este año, perdón, donde destaca varias cosas, entre ellas las cifras de querellas que se han presentado al Instituto Nacional de Derechos Humanos por los hechos ocurridos desde el 18 de octubre hasta marzo de este año. Lo presentaron, como les decía, este pasado viernes. Dentro de este informe se destacan varios puntos y acá los voy a resumir un poco. También pueden encontrar el texto en la página oficial del Instituto de Derechos Humanos, como les decía.
Y en primera instancia tenemos que se han presentado un total de 2.520 querellas por violaciones a derechos humanos. De ellas, 2.340 fueron dirigidos contra carabineros y 97 contra el ejército. Sumado a eso, tenemos 34 más contra la PDI y 49 de ellos también contra otros, según la lámina expuesta por el presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos. También señala el texto que un 92,85% de las querellas fueran presentadas contra esta policía uniformada. Eso representaría finalmente esta cantidad que les nombré, que serían 2.340 aproximadamente. Y en cuanto a los avances de estas querellas, que creo que también es importante destacar, señalan que hay 31 formalizaciones y 78 funcionarios ya han sido imputados. Y respecto a estas víctimas de derechos humanos, también se dice dentro de este informe que se consigna un total de 3.023 personas en total. Y de ellas corresponderían a 1.800 aproximadamente hombres, 620 mujeres y 336 niños y adolescentes. Parte también de este informe también detalla algo no menos importante, que vendría siendo la cantidad de víctimas de víctimas de trauma ocular que cifró el instituto, consignando a 163 víctimas en lo que fue desde, como les mencionaba, el 18 de octubre hasta marzo de este año. Y se dividieron en siguientes categorías: lesión causadas por trauma ocular, con 110 personas víctimas de trauma ocular, estallido de globo ocular con 21 personas y pérdida de visión por trauma ocular irreversible. Todo esto, como les decía, en el marco del aniversario que se celebra el día de hoy y que está a la espera también de la manifestación por las autoridades, en un discurso que se supone que estaría dando durante la tarde el presidente. Y eso, nada más que agregar. Creo que esta sería como la parte digamos, fáctica de los hechos que se están conmemorando durante esta semana y este día en especial. Muchas gracias, Vane, por la información. Como bien decías tú, siempre es importante recordar estos datos y esta información, sobre todo lo que trataba el informe de derechos humanos, sobre todo en esta fecha tan conmemorativa como mencionabas. Y bueno, ya pasando un poco al tema que nos convoca el día de hoy, que es principalmente el plebiscito, que estamos muy, muy prontos a realizar. El próximo, como bien sabemos, 25 de octubre, se llevará a cabo el plebiscito en todo el país, pero este plebiscito surgió a raíz de todo lo ocurrido, como mencionaba la Vane, desde el 18 de octubre en adelante con el estallido social. Y justamente llega este denominado Acuerdo por la Paz, en el que se define que va a existir una posibilidad de redactar una nueva constitución. En este sentido, Amaya, ¿tú qué nos puedes comentar de lo que sucedió ese 15 de noviembre cuando se firma este Acuerdo por la Paz? Ya. Bueno, respecto al Acuerdo de la Paz, tras las disculpas del presidente en su discurso el 22 de octubre, y tras la gran marcha que hubo, que bueno, concentró alrededor de 1.2 millones de personas solamente de Santiago, el 15 de noviembre en el Congreso se generó un consenso político como respuesta a las movilizaciones. Esto no dejó conforme, obviamente, a todos los actores sociales que existen, a los que se denominó este llamado el Acuerdo por la Paz, como una salida más o menos desesperada. Y respecto a este tema, se puede decir que un sector de la oposición quedó molesto con esta decisión de firmar una alianza por la paz con el oficialismo, porque no consultaron a las bases de las propias organizaciones. Además, este acuerdo, que deriva en un proceso constituyente, no es lo que merecía Chile. Según decían, necesitaban de una asamblea constituyente soberana y con la renuncia de Piñera. Este acuerdo por la paz también significó salvar a este gobierno y limitar el proceso que debió ser ciudadano. Aún quedan vestigios en la dictadura de Pinochet. ¿Quién dijo esto? Felipe González, del Partido Ecologista Verde. Muchas gracias, Mayis, por esa información. Como bien tú mencionabas, en
en base a este acuerdo denominado Acuerdo por la Paz, del que por cierto tuvimos un debate en nuestro capítulo anterior, que si lo quieren ir a ver pueden ir a nuestro último capítulo, que está bastante interesante. Y bueno, como mencionaba, por este Acuerdo de la Paz surge la idea de realizar una nueva constitución y por ende un plebiscito en el que nosotros, los ciudadanos chilenos, vamos a poder optar si es que rechazamos o aprobamos esta nueva Carta Magna, o bueno, si es que rechazamos o aprobamos la idea de redactar una nueva Carta Magna en el plebiscito que se viene ahora el 25 de octubre. Y bueno, en ese sentido, Ariel, te quiero preguntar, ¿qué significa que gane el apruebo? ¿Qué significa que gane el rechazo en este plebiscito del 25 de octubre? Hartas cosas. Primero, este 25 de octubre vamos a votar con 2 papeletas. A papeleta número 1, que es si es que se aprueba o rechaza una nueva constitución, y en caso de ganar la opción apruebo, mediante qué mecanismo va a ser redactada. Número 1, tenemos la opción opción apruebo, opción rechazo. Voy a partir por la segunda, que es la opción del rechazo, que significa que si es que gana esta opción nos mantenemos con la actual Carta Magna como está. La Constitución de 1980 se mantiene. No hay nada estipulado de la duración, sino hasta que nosotros la ciudadanía, o un próximo presidente, o un Congreso Nacional plantee la redacción de una nueva constitución bajo las normas que establecían ese proceso. Pero, si es que el 25 de octubre gana el rechazo, el 26 seguimos con la constitución de 1980. Después está la opción apruebo, que es cambiar esta nueva constitución, y ahí pasamos a la siguiente papeleta, que es la de convención constitucional o convención mixta. Gana el apruebo, decidimos cambiar la nueva constitución y se inicia el proceso. No vamos, por ejemplo, pasando ya el tema también de los mitos, que el 11 de septiembre de este año, 2020, era la última con la constitución de Pinochet. Eso es falso, absolutamente falso. Porque nosotros seguimos con la constitución de 1980 hasta que se haga el plebiscito de salida. Ya voy para allá. Entonces, la constitución de 1980 sigue rigiendo y el Congreso Nacional sigue legislando con las bases de la constitución de 1980 hasta que se apruebe en el plebiscito de salida la nueva constitución. ¿Ya? Pasemos ahora a la segunda papeleta, que es una convención constitucional, una convención mixta. La convención constitucional es una asamblea. Es como la asamblea constituyente que se denomina, son personas 100% escogidas por la ciudadanía. Esto va a ser votado en abril. En abril votamos por nuestros constituyentes, obviamente con todo el proceso de campaña, de elecciones, de decisiones, pero que quizás podemos detallarlo más adelante. Se habla mucho del entrampe político porque hay muchas condiciones para poder ser candidato a constituyente, por ejemplo, ser parte de un partido político, y si es que uno es independiente, una gran cantidad de firmas para poder llegar a ser candidato. Así que gran participación de partidos políticos en la convención constitucional, pero el siguiente paso es la que tiene mucho más, porque es una convención mixta, que es 50% personas del Congreso Nacional y 50% de personas elegidas constitucionalmente. Ahora, detalles de estos dos procesos. La convención constitucional es 100% paritaria. ¿Qué significa esto? Que es 50% hombres y 50% mujeres. También hay un proyecto de ley de escaños reservados para pueblos indígenas, pero si quieren informarse más de esto, vaya a nuestro Instagram, radio.f5, para que se informen más de este entrampado proceso. Pero por ahora lo confirmado es que la convención va a tener 50% de hombres, 50% de mujeres. Esto también va a suceder en la convención mixta, pero tenemos que la paridad es mitad y mitad. ¿Qué significa esto? Que el 50% de la convención mixta va a tener mujeres y 50%, más que... A ver, plantearlo mejor. El lado del Congreso, como va a ser 50% congresistas, 50% de elecciones, tenemos que de ese 50% de los congresistas también va a haber una mitad de mujeres, que incluso se habla mucho que se alcanza justo. Como todas las mujeres del Congreso, se va a tener que trasladar a la convención mixta sí o sí para poder cumplir esta paridad. Y lo mismo con los constituyentes, que todos los esquemas que vamos a escoger va a ser un 50% hombres, 50% mujeres, pero si ya estás asegurado en la convención como escogidos democráticamente. Así que eso van a ser los procesos. Aprobado esto, para adelantarme un poco a lo que viene en los próximos años, se deberían tener un límite de 2 años para redactar la constitución y pasamos a un plebiscito de salida. Aquí es donde está el gran cambio,
Es decir, por lo menos ya tenemos la Constitución del 80 por 2 años más. Y después es un plebiscito de salida, que ahí se escoge realmente si es que nosotros aprobamos o rechazamos esta Constitución escrita por esta convención. Y ahí realmente se definiría la publicación de una nueva Constitución con participación ciudadana, con el hecho de que nosotros los escogimos a estos constituyentes, cosa que para mí es un muy buen punto. A pesar de que sea mixta constitucional, ya tenemos personas dedicadas a escribirla. Pero ahí después vamos viendo el tema de los mitos, que el segundo congreso, que por ejemplo lo paritario ya lo toqué un poco, pero eso es en grandes rasgos el proceso constituyente que vamos a decir, y el 25 decidimos si los iniciamos o si es que llegamos hasta ahí y nos vamos todos para la casa con la Constitución de 1980 hasta que alguien decida cambiarla. Exacto, bueno, muchas gracias Ariel por la completa información. Como bien mencionabas, a nivel general, este 25 de octubre vamos a votar apruebo o rechazo. Si es que ganase el apruebo, nos vamos a ir vamos a votar apruebo o rechazo, y si es que gana la opción apruebo, está también la opción de la Convención Constitucional o mixta. Y en ese sentido, el Ariel ya adelantaba un poco de qué se trataba cada una de estas dos opciones. Pero Tami, te quería preguntar si nos podías entregar un poquito más de detalle de lo que se trata la Convención Constitucional, que es, como bien decía el Ariel, la que es 100% elegida por la ciudadanía. Te quería preguntar quiénes van a poder ser constituyentes y también cuál es el desarrollo, cuáles van a ser los roles que van a tener estos personajes o estos actores que van a estar funcionando para la redacción de una nueva Carta Magna. Claro, Gaby, como decía el Ariel, tenemos las dos opciones, convención constitucional y convención mixta. En el caso de que sea una convención constitucional, serían 155 miembros elegidos por la ciudadanía. Y en el caso de que fuera mixta, serían 172 miembros en total, 82 miembros elegidos desde el Congreso y 86 miembros elegidos de la ciudadanía. Bueno, dentro de la elección de estos constituyentes, detallar un poquito antes de pasar a lo que me preguntabas, que esta convención constituyente, luego de que se instale después de la votación del 11 de abril del 2021, va a tener un plazo máximo de 12 meses para redactar esta nueva constitución. Serían 9 meses al inicio, y después el presidente de esta convención puede pedir una prórroga de 3 meses y llegar a los 12 meses. Y bueno, ¿cuál es la labor de esta convención? Este órgano debe entregar este texto redactado. Vale destacar que la única función de este órgano es redactar la Constitución. Si, por ejemplo, llega a ganar la convención mixta, no va a haber un congreso paralelo, no. Las personas que estén en esta convención van a tener la única función exclusiva de redactar una nueva Constitución. Por lo tanto, esa va a ser su única labor. Y luego de que esta constitución se entregue, este órgano se disuelve automáticamente y cesa de sus funciones. Bueno, y ahora, ¿quiénes van a poder ser constituyentes? Bueno, van a poder ser candidatos las personas que sean chilenas mayores de 18 años, y también vale destacar que van a poder ser candidatos autoridades que hayan estado ejerciendo política durante este último tiempo, pero cuando asuman este rol de constituyentes tienen que cesar de sus funciones inmediatamente. Por ejemplo, puede postular el ministro de Defensa, Mario Desbordes, pero al momento que asume este rol, él deja de ejercer como ministro de Defensa. Y bueno, esa es la labor principal de quienes van a poder ser constituyentes. Como mencionaba el Ariel, se habla también de uno de los mitos, para ir mezclando un poco de cosas, de que en la campaña del rechazo pudimos ver que van a escribir la Constitución los mismos políticos de siempre, pero en realidad eso en la práctica no es así, ya que al final los que van a tener el poder de elegir a los constituyentes van a ser la ciudadanía, nosotros, las personas. Por lo tanto, de nosotros depende por quién vamos a votar. Entonces, si se nos presenta a nosotros Marcela Cubillos y votamos por ella, claramente va a ser dentro de esta lista de los políticos de siempre, pero ahí va también en la decisión que tome cada persona, si va a votar, por ejemplo, por un independiente o le va a dar la oportunidad a un rostro nuevo que no haya estado inmerso en la política para elegir esta constitución. Y bueno, en general, eso es un poco sobre lo que se viene respecto a la convención constituyente como tal ya para el próximo año.
Respecto a lo que contaba la Tami, igual me gustaría agregar dos cositas. La primera, a hablar un poco de la inhabilidad política, y es que hay una diferencia entre la convención mixta y la convención constituyente, y es que las personas que integran la convención constitucional no podrán postular a otro cargo de elección popular por el periodo de un año. En cambio, en la convención mixta, por ejemplo, los parlamentarios no estarán afectos a la inhabilidad y podrán volver a postularse una vez terminado el trabajo de la convención. Y por otro lado, me gustaría hablar un poquito de la dieta, que es el siguiente punto a tocar, que es la dieta de los convencionales. Y es que hay una diferencia también entre la convención constitucional y la convención mixta. Y es que los miembros de la convención constitucional recibirán una remuneración única e igualitaria de 2.500.000 pesos mensuales. Me cuesta leer los números, perdón. Y por otro lado, los que conformen, o sea, los parlamentarios que conformen la convención mixta mantendrán su dieta parlamentaria de 9.500.000 pesos mensuales, mientras que los electos percibirán los 2.500.000 que les mencioné antes. Eso igual vale destacar que genera una desigualdad presupuestaria entre los mismos convencionales en el caso de la mixta. Muy bien, muchas gracias a ambas, a la Maya y a la Tami, por la información. Agregar solo unos detalles más, que es respecto a los cargos que hay dentro de la convención, que para mencionarlo va a haber un presidente o presidenta, un vicepresidente o vicepresidenta, y también se va a conformar una secretaría técnica, y estos cargos van a ser elegidos por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio en su primera sesión. Así que también para dejar detallada esa parte. Y con respecto a lo que mencionaba la Tami sobre las elecciones para los constituyentes, si es que gana la opción de la convención constitucional, bueno, en la mixta también, les quería hacer una pregunta porque, claro, la Tami bien mencionaba que quizás no van a ser los mismos personajes de siempre, los mismos políticos de siempre, pero les quería preguntar qué opinan al respecto. Ariel, quería comenzar contigo y preguntarte justamente qué opinabas y si es que crees que realmente van a surgir nuevas caras y no van a estar los políticos de siempre, porque justamente estaba viendo aquí una noticia de CNN que incluso pone titular: Magdalena Piñera será una de las candidatas de RN para ser constituyente si gana el apruebo, entre otros nombres que son bastante conocidos. También estaba, me parece, la hija de Mario Desbordes, y nombres que ya conocemos, o apellidos que ya conocemos. Entonces, Ariel, te quería preguntar eso, ¿qué opinabas al respecto? Te voy a responder, no sé, porque es todo muy, muy incierto. Obviamente van a haber nombres nuevos, pero también hay que entender que esto es para una redacción de una nueva constitución. Así que también hay que tener presente eso. Por ejemplo, igual la lata de esta convención, que igual se está teniendo aspectos muy parecidos a lo congresista, a lo parlamentario. Entonces, por ejemplo, ya tenemos a Mario, tenemos a la hija de Desbordes, que para mí estaría bien, dentro de todo, porque igual es un nombre nuevo y tiene la renovación ya por ser joven, tener una conciencia distinta. Ya vemos que igual la joven derecha, a excepción de Chalper y Flores, pero tenemos que puede tener ciertos aspectos de renovación. O por también por el lado de la izquierda, que también hay harto nombre viejo. Por ejemplo, está Fernando Atria, que ha pasado por una gran cantidad de partidos. Jaime Baza, que ahora salió un poco, pero también algo constante, algo que está presente. También se habla mucho de Girardi, creo que se quiere postular. No Girardi, Rossi. Fulvio Rossi, que perdió una elección ahora y quiere postularse a esta nueva constitución. Pablo Longueira, también. Entonces, me gustaría que fuera una política nueva, una renovación de la política, pero también me pone un gran pero, que es la no reelección de cargos por un año. Para mí, si es que se hubiera estado haciendo bien la pega en las constituyentes, tenemos bastante nombre nuevo para un próximo parlamento. Entonces, con estos nuevos rostros que pueden salir, para mí, ojalá que se queden los antiguos para que los nuevos se postulen al Congreso. Porque siento que ahí sí que va a estar la gran pega de aquí para adelante, que es en el nuevo Congreso Nacional, porque ya la redacción de la nueva Constitución va a tener aspectos como ya vamos a mantener la vieja política por el tema de los partidos políticos.
porque ya tenemos el Frente Amplio que tiene sus aspectos nuevos, pero hay veces que se queda muy atrás con lo antiguo. También tenemos el quórum de 2/3, que también va a hacer que se una la oposición o no. Así que hay hartos aspectos a tratar sobre respecto si rostros nuevos y rostros antiguos, para poder tratar bien. Y además, uno de los aspectos también importantes es el tema de las campañas. Porque no es una campaña común y corriente como la que es como las son las parlamentarias, sino son personas que no van a legislar distintos procesos, van a redactar una nueva constitución, van a escribir el nuevo libro de reglas de cómo nos vamos a regir de aquí para adelante. Entonces, el llamado desde ahora, que una eventual victoria del apruebo, con un porcentaje bastante alto de las encuestas, con eso nos respaldamos, de decir, veamos quién realmente queremos que la escriba. Porque si vemos a los mismos políticos de siempre, o quizás, por ejemplo, Pablo Longueira, Marcela Cubillo, que tienen mucho training político, pero no sé si para escribir una nueva constitución. Y lo mismo con los demás, tanto de la oposición, de la izquierda, de la derecha, del centro, democracia cristiana, yo la dejo aparte, no cae ninguna de estas tres, para poder establecerlo bien. Entonces, por lo menos por mi lado, hay hartos aspectos a tocar y hasta que no hayan como empezar a postularse. O por ejemplo también las renuncias. Porque igual es importante decir, yo también quiero participar a la nueva constitución, entonces renuncio a mi cargo de alcalde, a mi puesto de diputado, senador, ministro, etcétera, etcétera. Y también por los otros lados, ¿quién se va a postular a alcalde en estas próximas elecciones para ir a constituyente y así? Entonces hay harto movimiento que vamos a estar atentos en las próximas semanas y años incluso, porque es algo distinto, es muy muy distinto y es único. Y solamente también destacar, solamente la Asamblea Constituyente, bueno, como convención de redacción de nueva constitución, ellos están encargados de escribir la nueva constitución. Ellos no pueden interceder en la constitución actual de 1980. Incluso los parlamentarios que participen en una convención mixta está exento a participar de los congresos, de las sesiones del Congreso. Entonces, como no tienen una obligación de ir, porque tienen como prioridad participar en esta convención constitucional. Muchas gracias, Ariel. Con respecto a ese mismo tema, también le quería preguntar a la Tami, ¿cómo ves el panorama para las próximas elecciones en el caso de que se opte por una convención constitucional y tengamos que elegir al 100% de las personas que van a estar ahí en la redacción de la nueva constitución? Bueno, como veo el panorama, yo creo que, como decía el Ariel, hay cifras que respaldan que lo más probable es que el apruebo gane y también la convención constitucional. Bueno, respecto al tema de los rostros nuevos, como decía el Ariel, igual siento que todavía falta para eso, ya que recién, por ejemplo, hace poquito salió esta noticia de CNN con los nombres de Magdalena Piñera, Francisca Desbordes, que son apellidos súper conocidos, pero también está el tema de ver qué proponen. Eso todavía no está, todavía no parte esta campaña por quiénes van a ser nuestros futuros constituyentes. Y por otro lado, siento que también es súper importante durante este tema de la elección de los constituyentes, la educación cívica, que yo creo que lo hemos ido tocando a lo largo de todos estos programas, porque por ejemplo, en esta misma noticia de CNN nombraban algunos otros candidatos posibles para ser constituyentes por Renovación Nacional, y uno de ellos era la alcaldesa de Lampa, Graciela Ortúzar. Y ella, en este momento, en Lampa hay muchas polémicas, está en la mira por deudas de más de 6.500 millones, y además, en junio, ella aumentó su sueldo un 42% en medio de la pandemia, pasando de 5.600.000 a 8 millones. Entonces, aquí va el tema de que cuando llegue el momento de la votación, las personas sepan por quién están votando, porque muchas veces pasa, por ejemplo, cuando se vota por los diputados o por los concejales que te entregan una papeleta enorme. Y no quiero decir que las personas no saben, pero es muy importante estar informados por qué persona vamos a votar, porque imagínate, tú vas y votas por Graciela Ortúzar y no sabes lo que estaba pasando en su comuna, no sabes que tenía deudas y que se estaba subiendo el sueldo en medio de una pandemia.
Entonces hay que tener mucho ojo por los constituyentes y estar muy atentos ya durante este proceso de campaña. Y también mencionar algunos otros nombres que estaban saliendo a la luz también, como Catherine Martorell, que durante esta pandemia ha tenido un rol sumamente activo y ha tenido un manejo comunicacional súper bueno. Y llega bien a la gente. Entonces, bueno, ahí hay que ver hay que evaluar cómo se va a dar este proceso con los constituyentes. Y como decía, creo que es sumamente importante ponerle énfasis a la educación cívica, para que las personas y todos seamos conscientes por qué vamos a votar, porque como mencionaba el Ariel, esto no es 4 años en el Congreso, legislar leyes, no. Es la escritura de una nueva constitución y es necesario que haya gente capacitada, preparada y que votemos por personas que representen los intereses que queremos para este nuevo marco regulatorio para Chile. Muchas gracias, Tami, por tu respuesta. En esa misma línea quería preguntar si es que la Vane o la Maya querían agregar algo más al respecto. No, por mi parte está todo dicho. Nada más hacer un hincapié en una cosita que mencionó el Ariel. Perdón que la anoté porque se me olvidadiza. Con respecto a la composición paritaria o no paritaria de las convenciones, ya sea mixta o constitucional, en donde, claro, lo paritario vendría siendo, digamos, 50-50 solo en el caso de una convención constitucional. Sin embargo, la mixta solo se cubriría como 50-50 por el lado que no fuese integrado por el Congreso. Sin embargo, por la parte del Congreso no sería obligatorio que fuese 50-50 o que estuviese toda la representación. Él mencionaba que tendrían que estar todas las mujeres que son parte del Congreso actualmente para poder hacer esta paridad. Entonces, como les mencionaba, no hay una obligación de por medio para que el Congreso se ponga de acuerdo justamente en que hagan este sistema paritario, sino que es opcional y va a estar sujeto a como ciertas conversaciones que tengan o no. Entonces, eso solo quería hacer ese hincapié. Y también, los electores de la convención mixta son escogidos por los propios partidos políticos que son parte del Congreso. Uh-huh. Ojo, también importante. Y otro agregar que esta nota de CNN no había visto, hay una del Mercurio, que tiene harto nombre súper viejo. Por ejemplo, Jorge Burgos, ex ministro de Bachelet, que generó bastante problema cuando él fue ministro del Interior, porque estaba en pleno la crisis de la Araucanía. Entonces había una disputa muy fuerte entre Burgos y Bachelet, Burgos desmintiendo a Bachelet, un demócrata cristiano que estuvo ahí, parecido al rol de Víctor Pérez, por tener un puesto importante en la democracia cristiana en el gobierno de Bachelet, porque estaba amenazando con salirse. Entonces, ojo ahí, Soledad Alvear también, una mujer que estuvo muchos años en el Congreso Nacional, y de los nombres de Bópoli, el que más me llama la atención, poniéndolo en contexto, es Gloria Holt. Gloria Holt, mi actual ministra de Transporte, que fue una de las que peor se manejó para el 18 de octubre. Recordar que todo esto partió con los 30 pesos del alza del metro, después se fue extendiendo a muchas cosas más, pero no tiraba atrás con la reducción de los 30 pesos. Uno pensaba que con nuestras proyecciones, cuando hacíamos los programas, que iba a ser una de las ministras que iba a salir dentro de lo más próximo, y era lo que se pedía su salida de la forma más inmediata, junto con el ministro de Hacienda, Andrés Chato, y ministro del Interior, Gloria Holt, y también de gratuita, pero que también estaba en contexto, que era Gloria Isabel Pla. Entonces eran esos 4 ministros que se estaban pidiendo sus salidas. Hasta ahora solamente queda Gloria Holt en el ministerio. Y también ojo también a estos nombres que siempre tienen que estar presentes en la retina de nosotros mismos. Por ejemplo, Jorge Burgos, ya se nos había olvidado que existía, pero que estaba ya con intenciones de participar en esta convención mixta o constitucional en caso de que se gane la prueba. Claro, en ese sentido, respecto a lo que mencionabas tú, Ariel, y también lo que mencionaba la Tami, muy importante en este proceso electoral que se nos viene, y en verdad en todos los procesos electorales, es muy relevante el tema de la educación cívica y que sepamos finalmente por quién estamos votando y qué han hecho estas personas, en qué han participado, cuáles son sus antecedentes, y obviamente hay que intentar votar lo más informado posible, y para eso es muy importante la educación cívica, como muy bien mencionaba la Tami.
Y bueno, quería preguntar si es que había algo más que agregar con respecto a, o sea, si es que alguno tenía algo más que agregar con respecto a la terminología del plebiscito, como las bases como tal del plebiscito o información, datos duros respecto a este proceso. ¿Nada más que agregar, chicos? Ya, perfecto. Entonces pasamos a como una segunda parte, por así llamarlo, de este especial, que son los mitos que han surgido en base a este proceso constituyente. Entonces les quería preguntar y pedir que cada uno me fuera diciendo como los mitos que más le han llamado la atención, sobre todo de las campañas que se ha visto harta, incluso fake news dentro de las mismas campañas. En las que dan en la televisión, que es un formato que llega mucho, así que quería empezar con la Vane. ¿Qué mitos de este proceso constituyente nos puedes comentar o cuáles son los que más te han llamado la atención? Sí, comentar uno que nos comparten desde nuestros amigos de Momento Constituyente. Ya pueden ver también la entrevista que le realizó la Tami. Y con esto hago hincapié en que es importante conocer justamente esta sección que estamos hablando de cuáles han sido los mitos, y el que me parece importante y que, como les decía, nos compartieron nuestros amigos de Momento Constituyente, es uno de los mitos que habla sobre que este plebiscito es ilegítimo porque justamente surgió de actos violentos. Aquí desde nuestros compañeros de Momento Constituyente mencionan que, en primer lugar, plantear que las demandas por un proceso constituyente surgen el 18 de octubre del 2019 es ignorar numerosos ejemplos de la última década que reflejan que un grupo importante de la sociedad busca abrir esta conversación. Sumado a esto, en segundo lugar, ¿por qué esta postura entiende a la violencia no como un fenómeno con causas sociales profundas, sino como un mecanismo utilizado por actores estratégicos para obtener un fin predefinido, en este caso el proceso constituyente? También, para agregar, se considera esto como un mito porque este proceso constituyente ha sido diseñado para que seamos nosotros mismos, los ciudadanos y las ciudadanas, quienes podamos darle su legitimidad por medio de un plebiscito de entrada. En resumen, finalmente, el proceso constituyente en el que estamos insertos como sociedad tiene orígenes complejos, pero plantear que estos se originaron en octubre del 2019, el año pasado, es ignorar la historia reciente, de nuestro país. La legitimidad de este proceso constituyente estará dada por nuestras acciones y decisiones dentro de este, por lo mismo será la ciudadanía sobre quien recaerá la responsabilidad de sostener su legitimidad o no. Entonces, en resumidas cuentas, creo que ese es el mito que más me llama la atención, que, como les decía, nos compartieron nuestros amigos de Momento Constituyente, porque también hace alusión a lo que hemos visto constantemente en las pantallas de televisión, también, como le hemos hablado en otras veces, también el rol que han jugado tanto las redes sociales como los medios tradicionales, haciendo esta, digamos, como... ¿cómo llamarla? Como medio satánico a lo que fue el 18 de octubre con los actos, digamos, de violencia que se llevaron a cabo durante ese día, y que prácticamente a raíz de eso y que a consecuencia ahora estamos prácticamente como preparando alguna especie de contraataque, y este contraataque nuevo ataque finalmente vendría siendo la creación de esta nueva constitución. Entonces, considero que eso es importante destacar, que finalmente no es un proceso ilegítimo, al contrario, se están haciendo estas mismas votaciones por lo mismo, para que represente a la mayoría de la gente, algo que el país estaba muy al debe, según mi opinión. Entonces, eso. Muy bien, gracias Vane por comentarnos ahí ese mito. Y Amaya, sigo contigo. ¿Qué mitos o incluso fake news has visto dentro de las campañas? Bueno, dentro de las campañas, creo que ya lo comenté en un programa anterior, una campaña del rechazo en la que se mostraba una iglesia quemándose, y era un mensaje de, se me olvidó la fundación, ¿cómo se llama? Es Ciudadano, ¿no? Sí. Y se veía como era nada que ver con el mensaje que ellos estaban propiciando, pero bueno, yo quiero como ligarme más a el mito rechazar
para reformar, que yo creo que lo elijo porque es uno de los más potentes, es como diría que es la corona de esta situación. Y es que, digamos que para generar leyes es necesario concentrarse en la Constitución. Y dentro de lo que llevamos, por ejemplo, de pandemia, hemos evidenciado que las leyes que se han lanzado, que se han propuesto, que se han tratado de legislar, no han sido aprobadas por un tema de que son inconstitucionales. Entonces, respecto a esto mismo, de hecho, hace un tiempo salió como un informe de que se habían mostrado 1009 proyectos de ley ingresados para reformar la Constitución, de los cuales solo 60 habían sido aprobados. Y estos en las temáticas que concentran actualmente el por qué se quiere cambiar la Constitución, de salud son 0, de pensiones es 1, y es el retiro de pensiones. De agua, 0, de medio ambiente 0, de educación 2 y de pueblos originarios 0, porque no están en la Constitución. Entonces creo que es una premisa rechazar para reformar sumamente falsa, sumamente hipócrita. Así es, tal y como lo mencionaba la Maya, el de rechazar para reformar es uno de los que más ha estado ahí en plena polémica. Y bueno, Tami, sigo contigo. ¿Qué mitos nos puedes comentar? También estuve escuchando ahí la entrevista con Rodrigo Mayorga, que es como el director de Momento Constituyente, que era la paginita que mencionaba la Tami, y ahí también él comentaba varios de estos mitos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Tami? Sí, exacto. Ahí pueden revisar en profundidad la entrevista que habla y nos saca de muchas dudas sobre este proceso. Y bueno, otro de los mitos también que han andado rondando es el de, bueno, que siempre será la luz, que es Chilezuela. Que la asamblea puede tomarse atribuciones, que puede transformar el país en un régimen de partido único como Venezuela, y no, eso no puede ser, porque como lo mencionábamos antes, la labor de esta asamblea constituyente va a ser única y exclusivamente la redacción de esta nueva constitución, nada más, solamente eso. Y de hecho, además, para hacer este proceso constituyente se establecieron límites en nuestra misma constitución, se establecieron un parrafito extra en donde dice las limitaciones, es decir, o sea, no pueden llegar y hacer lo que quieran. Por ejemplo, tienen que mantener el carácter de república democrática de nuestro país, que se compone del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Por ejemplo, también siempre tiene que respetar los tratados internacionales al que nuestro país se ha adscrito, como puede ser principalmente relacionados a derechos humanos. Significa que, por ejemplo, esta convención no podría establecer de nuevo la pena de muerte. También otras de las limitaciones que tiene esta convención es que funciona con un quórum, de 2/3, que también pueden revisar esta información en nuestra página de Instagram con la nota que hizo la Maya, que quedó muy buena, sobre los 2/3. Y por lo mismo, una persona no va a poder llegar, o el presidente de esta convención, ya que va a tener un presidente, no va a poder llegar e implantar en este futuro, si es que se aprueba finalmente en el plebiscito de salida en esta futura Carta Magna, no va a poder implantar algo sin llegar a un acuerdo de los 2/3, que es un acuerdo ya bastante amplio, bastante grande. Por lo mismo, para cerrar este mito de que la convención va a poder hacer lo que quiera, no va a poder hacer lo que quiera, ya que la única atribución va a ser es redactar esta nueva constitución, no va a poder cambiar las leyes, no se va a poder meter en aristas judiciales de nuestro país, y esta además no va a tener ningún valor legal hasta que lleguemos a nuestro plebiscito de salida, por lo que la ciudadanía va a tener que ratificar cada uno de los procesos y la ciudadanía finalmente le va a dar el visto bueno a lo que proponga este órgano de redacción de la nueva constitución. Muchas gracias, Tami, por la información. Y finalmente, Ariel, ¿qué mito o mitos nos puedes comentar respecto a este proceso constituyente? Hay bastantes del rechazo, hay que destacarlo. Siempre que dijimos 3, así que me voy con uno de la prueba.
el Partido Humanista está haciendo un llamado a marcar AC en el voto. Este movimiento nació el año 2014. Ahí voy conectando con lo que dice la Vane, que es que este no es un proceso que nació el 18 de octubre, no nació hace un año, sino que como el redactor de una nueva constitución viene hace bastante. Entonces el movimiento AC nació en el año 2014, donde en las elecciones presidenciales, donde salió Sebastián Piñera, se hacía el llamado, donde salió Sebastián Piñera, se hacía el llamado a marcar, no, Bachelet. Donde salió Michelle Bachelet, marcar AC, Asamblea Constituyente, para redactar una nueva constitución. Entonces, salió el año 2014 y después se mantuvo durante todo este periodo. Entonces, ahora el Partido Humanista está en su campaña del plebiscito, está haciendo llamando marcar AC, porque la Convención Constitucional no la considera una asamblea constituyente. El nombre son sinónimos, son totalmente sinónimos. Incluso en el acuerdo de la nueva constitución se iba a llamar asamblea constituyente, pero la UDI pidió por favor que se llamara de otra forma. Por lo mismo, porque podría generar un susto, porque las asambleas constituyentes se pusieron en países como Ecuador y Venezuela. Entonces se podía generar este susto, que también lo que decía la Tami. Pero, ¿qué significa una asamblea constituyente? Miembros 100% escogidos por la ciudadanía, es decir, la Convención Constitucional. ¿Cuál es el gran problema? Y que es solamente un problema del sistema político chileno, que es el tema de los partidos políticos. Los partidos políticos funcionan en todo el mundo. En todo el mundo funcionan partidos, y nosotros tenemos la suerte, yo voy a llamarlo suerte, de tener un sistema multipartidista. A diferencia del sistema norteamericano, que son bipartidos, demócratas y republicanos. Aquí nosotros tenemos Renovación Nacional, la UDI, el Partido Socialista, Ecologista Verde, Frente Regionalista Verde Social, Partido Humanista, Revolución Democrática, y puedo así nombrando partidos. Y algunos que son movimientos que todavía no están compuestos. Acá el Partido Republicano, por ejemplo. También tenemos el Partido Comunes, que también, sí, ellos están compuestos como partido. Pero hay otros movimientos de izquierda que también se busca formarse como partido. Entonces, ojalá que los partidos políticos tuvieran representación y decir, qué bacán poder tener que votar por este partido porque me hace mucho sentido, pero están tan desprestigiados que hace que este sistema se entrampe y se ensucie. Pero, a lo que voy es que todo este proceso son escogidos por nosotros. Nosotros tenemos el poder de seleccionarlo, y por eso lo que dice Yalaván es súper importante. Es un proceso legítimo. Es un proceso donde tú como ciudadano marcas tu opción que más te hace sentido y marcas por el constitucional. Da lo mismo si es 50% o el 100%, que te hace más sentido, y después te van a preguntar de nuevo si es que realmente estás de acuerdo con lo que redactó la constitución que tú aprobaste y también con el constituyente que votaste. A diferencia de la Constitución de 1980, que fue escrita en 4 paredes, con una comisión ortuza, en dictadura, con un plebiscito de aprobación, sin registro electoral. Eso es ilegítimo. No el proceso que estamos llevando ahora, que es lo más legítimo posible y lo más legítimo que hemos tenido en años. En años de todo este proceso. Entonces, que partidos políticos estén involucrados no significa que no sea algo ciudadano, porque tú como ciudadano puedes firmar por un partido político. Que el sistema chileno esté totalmente viciado es otra cosa. Entonces, para gente del Partido Humanista, yo le hago el llamado, sé que quizás no nos escuchen, pero ustedes sus opciones constituyentes, ábranlo a la ciudadanía. Partidos pequeños, digan, nosotros no vamos a poner ningún candidato, solamente candidatos ciudadanos. Alguien que ustedes, nosotros, ¿por qué? Porque estamos también en un proceso que es el tema de los independientes. Que los independientes tengan más fuerza y todo, pero es muy difícil. Y lo que está haciendo, por ejemplo, la UDI y RN es darle más opciones a los constituyentes, pero al mismo tiempo restringir las candidaturas por sector. Que decir que solamente los partidos puedan postularse en sectores donde estén completamente constituidos. ¿Y qué partidos están completamente constituidos en todas las regiones? Los partidos grandes. El Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana, la Renovación Nacional, la UDI, desmedrando los partidos pequeños como los del Frente Amplio, como partido... Incluso hasta Evópoli mismo no está compuesto en todo el país, poniendo estas trampas para que se publiciten independientes para luchar contra partidos grandes. Entonces yo hago el llamado a los partidos pequeños, por ejemplo, con cosas tan burdas que el Partido Federación Regionalista Verde Social le está dando un puesto de constituyente a Adriana Barrientos. Entonces, una ciudadana no cercana a la política que se va a postular a constituyente por el Partido Regionalista Verde Social.
no creo que sea mi candidata, yo no votaría por ella, hay que transparentarlo, pero sí es una opción de abrir estos puestos a constituyentes a la ciudadanía sin la necesidad de salir, recorrer las firmas, etcétera, etcétera. Así que la Convención Constitucional es algo ciudadano. Entonces, por favor, no marca C, porque puede ser un voto objetado, que está en una marca claramente emitida, pero podría ser invalidado producto que tiene una escritura dentro del voto. Así que, por favor, no lo haga, no arriesgue un voto de la prueba por estar marcándose cuando sí es un proceso que los ciudadanos escogen al 100% de sus candidatos si es que gana la Convención Constitucional. Muy, muy relevante lo que mencionaba la Ariel, así que ojalá no es el llamado que realizaste llegue a los partidos y no se desinforme a la población. Y, por supuesto, no se pierdan esos votos por el apruebo. Y bueno, ya para ir finalizando como esta parte de los desmintiendo mitos, quería también mencionar uno que también estaba en la paginita que les mencionaba de Momento Constituyente, que por si es que la quieren ir a ver a través de Instagram, están haciendo como este sistema de desmintiendo mitos constituyentes. Y por si lo quieren leer en profundidad, es el mito número 3, que dice que los problemas sociales tienen que ver con las leyes y no con la Constitución, que es justamente un mito que yo he escuchado bastante y que he visto bastante como a través de las redes sociales o a través de distintas opiniones de personas que ahí comentan a través de las redes sociales, valga la redundancia. Uh-huh. Y justamente lo que se dice es que todas las demandas sociales por las que la población se ha manifestado, como lo son la educación, la salud, las pensiones, están todas reguladas por leyes y que por lo tanto nada tendría que ver con la Constitución en este tema, lo que ellos comentan que es falso porque, bueno, efectivamente todos estos temas están regulados en leyes específicas, las que definen y organizan los distintos aspectos de estos sistemas, pero todas estas leyes deben estar justamente en concordancia con la Constitución, porque esta posee una mayor jerarquía no normativa. Es decir, una ley no puede prohibir algo que la Constitución permita o permitir algo que la Constitución prohíba. Así que eso también es muy, muy relevante de agregar. Y bueno, chicos, para ir ya finalizando en honor al tiempo con este programilla especial del plebiscito, le quería pedir a la Amaya si es que nos podía comentar qué es lo que debemos saber para ir a votar el próximo plebiscito del 25 de octubre. ¿Cuáles son las reglas que debemos seguir? ¿Y qué es lo que debemos llevar para que estemos todos bien informados al respecto? Bueno, yo creo que voy a dar algunas recomendaciones. Y es que lleven agüita, mascarilla sin logo, por favor, de alusión política. Y bueno, tanto la ropa, todo, no lleven nada con alusión política. Lleven lapicito azul, la bispasta azul y el carnet de identidad. Revisen dónde tienen que votar previamente, asegúrense de conocer bien su mesa. Y bueno, respecto como ya normativa, o sea, reglas básicas, por ejemplo, ¿qué pasa si es que tu comuna está en cuarentena? Puedes ir a votar, no necesitas permiso. Por ejemplo, para evitar aglomeraciones se permitirá que votar en horario extendido de 8 de la mañana a 8 de la tarde, con las personas mayores de edad, mayores de 60 años, podrán votar desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Y eso, creo que dije, no olviden su cédula de identidad, porque es muy importante. Y eso, no sé qué más agregar. ¿Alguien quiere agregar algo? Si no saben su lugar de votación, esto lo pueden buscar en el server, www.server.cl, y solamente con su root le va a aparecer dónde votar, la mesa donde votar. Recordar también el método de distancia. Van a haber personas que van a estar fiscalizando esta situación, encargados de separar a las personas, si es que hay aglomeraciones, si es que hay filas. Y también los resultados deberían ya empezar el conteo de votos alrededor de las 8 de la noche. Como decía la Maya, va a haber una votación un poco más extendida. Generalmente son 6 horas. A ver, 8... Sí, son 6 horas, o 6 u 8 horas, no estoy hablando de memoria, para la apertura y cierre de mesa. Ahora serán por tiempo.
A diferencia de elecciones anteriores, porque estamos en un contexto distinto. Pero eso yo encuentro que es todo lo general del proceso del 25 de octubre. Hay también algo relevante que me llamó la atención cuando estaba estudiando, que también el 25 de octubre, lo dijo la Gaby, se cumple un año de la marcha del 1.000.000 de personas, del 1.200.000 acá en Santiago y en grandes partes del país, que fue el 25, un día muy, muy particular. En general, creo que también es destacable que coincidan las fechas. Que el día que supuestamente cambiar Chile, de ahora en adelante, o que va a iniciar un proceso que cambiará la historia de Chile, carse con esta marcha masiva que ocurre en el centro de Santiago. Así es, muchas gracias a Maya y Ariel por los datitos, ahí para que nuestros auditores queden bien informados respecto al plebiscito, todo lo que tienen que hacer, llevar y tener en cuenta para votar este 25 de octubre. Y bueno, para ya ir finalizando, quería agregar un par de datitos con respecto a este aniversario del 17 de octubre y también respecto al plebiscito, y es que se espera un despliegue cercano a 40.000 carabineros en todo el país. Durante el día de hoy, y también es algo que podría repetirse para el día del plebiscito, que también va a concentrar la atención de las autoridades, por supuesto. Por otra parte, el presidente Sebastián Piñera prepara un discurso para dar cuenta de los avances logrados en el último tiempo, como bien lo mencionó Lavana al principio del programa, en donde, según fuentes de La Moneda, se espera que haga un repaso de la agenda social que se había impulsado tras haber supuestamente escuchado de las demandas ciudadanas que comenzaron a partir del 17 de octubre del año pasado. Y por último, para el día de hoy hay diversos llamados a movilizaciones. Desde el Colegio de Profesores, el presidente Mario Aguilar hizo un llamado a las calles para expresar que la voluntad de cambio en Chile sigue plenamente vigente y también para reivindicar que el plebiscito es del pueblo y no de la clase política, tal y como lo mencionó anteriormente también el Ariel. Un tema muy, muy importante. Y para recapitular un poco, creo que dentro de las cosas más importantes de mencionar es que es la relevancia de la educación cívica, como dije antes, para estos procesos electorales. Importante estar informados, importante tener como esa, como autoinformarse también y tener ojo con toda la información que anda rondando. También es importante recalcar la importancia de los medios de comunicación en estos procesos, sobre todo tomando en cuenta lo ocurrido hace un par de días con el diario La Cuarta, si no me equivoco, que a través de una noticia con respecto a todo el proceso electoral cambió las definiciones de la convención mixta y la convención constitucional, lo que fue un error bastante grave, por lo que luego se disculparon y lo cambiaron, pero obviamente, ¿qué pasa si una persona lee eso y no vuelve a leer el comunicado y queda con esa idea? O sea, muy importante, muy, muy importante autoinformarse, ver bien las fuentes y estar lo más informado posible, perdón, con este proceso electoral. Se me enredaron las palabras. Y bueno, chiques, para ya ir finalizando, pasamos a nuestra última sección del programa. Antes. Recordar que el sábado pasado se publicó la nómina definitiva de vocales de mesa. Entonces, si es que lo revisó hace un mes, cuando salió el primer día, recuerde revisarlo de nuevo, porque puede que haya salido escogido como vocal de mesa y además, en este segundo periodo, no se pueden excusar de asistir a esta labor exponiéndose a multas, debido a que en el primer proceso sí se puede, es decir, porque tiene COVID o está fuera del país, cosas por el estilo. Entonces, recuerde revisarse nuevamente esta semana para ver bien dónde va a votar, planificarse bien el tema de los traslados, es súper importante, y si es que salió definido como vocal de mesa. Ahora sí, Gaby. Así es. Muchas gracias, Ariel, por esa información muy, muy relevante para las vocales de mesa. Y bueno, como decía, ya pasamos a la última sección del programa, que por si son nuevos en Actualizando el Medio de Radio 5, les comentamos que al final de cada programa hacemos esta sección que es como para relajarnos un poco, porque usualmente hablamos temas muy serios, muy de política, muy de actualidad, así que hacemos esta sección como para relajarnos y hacer un poco más entretenido el programa, o sea, un poco más entretenido en el sentido de como hablar de otras cosas más random. Y bueno, comenzamos con la sección de la noticia freak, y quería preguntar si alguien ya tenía su noticia freak. El Ariel, creo. No los veo. Ya voy a ir con una noticia no tan freak.
Si no, me voy a publicitar a mí mismo. Nosotros ayer publicamos un nuevo capítulo del Patio al Podcast, un podcast de la radio, donde participo yo y mi grupo de amigos del colegio, junto con otro programa de Radio F5, que es para ese chiste, pero esa anécdota. Hicimos un crossover, un capítulo muy, muy entretenido, quedó bastante chistoso, 10 personas hablando en un podcast. Fue bien entretenida la instancia que se generó. Es más largo de lo normal, pero están totalmente recomendados para que vayan a escuchar ese capítulo, lo compartan y sigan a estos dos programas que nosotros les damos con mucho cariño y amor. Y además recordar también que nosotros, cuando esté publicado este capítulo, un par de días después cumplimos un año como radio. Así que también una noticia de cómo nuestro nacimiento también fue ad hoc al 18 de octubre. Así que agradecer como siempre a la audiencia que nos viene acompañando desde hace un año, desde hace 3 días o desde el tiempo que ustedes nos hayan seguido, tanto los programas como nuestro contenido en Instagram. Así que voy a usar este espacio para que vayan a escuchar los otros programas de la radio. No solamente hay cosas serias en esta radio, sino tenemos entretenimiento para que disfruten ese capítulo y también los otros capítulos de estos dos programas que hacemos con mucho, pero mucho cariño. Así que eso. Muchas gracias a Ariel por tu noticia freak y también esa recomendación. Vane, ¿tienes tu noticia? Todavía no. Tami. Sí, la tengo. Ya, dale. Bueno, luego de 12 años de ausencia, RBD va a hacer un concierto online, se van a reunir el 26 de diciembre y este concierto se llamará Cero Parecer, que fue una de sus canciones íconos de este grupo. Igual esto no estaba exento de polémicas, ya que no va a estar Dulce María, que está a punto de tener un bebé, y tampoco va a estar Miguel en la serie, Alfonso Herrera, Miguel, que salía en la serie de RBD. Tampoco va a estar, entonces ahí hay alguna desilusión por parte de los fanáticos, ya que no van a estar los 6, pero van a estar los otros integrantes el 26 de diciembre y ya pueden comprar sus entradas a través de la página ceroparecer.world. Ahí pueden comprar sus tickets para ir a este concierto virtual. Muy buen dato ahí para los fanáticos de RBD como la Tami. Amaya, ¿tienes tu noticia? Sí, tengo mi noticia y es que va a salir una película dirigida por Ridley Scott que se llama Kid Bug y va a ser producida por 20th Century Studios y uno de los actores vendría siendo Joaquín Phoenix, que va a interpretar a Napoleón Bonaparte. Vale destacar que Joaquín Phoenix fue quien interpretó a el Joker, así que eso, ahí lo estaremos viendo en un rol más que nada militar. Y va a ser súper interesante, creo yo. Muchas gracias a Maya por esa recomendación ahí para que estén atentos los fanáticos. Y por último, Vane, ¿ya tienes tu noticia? Sí, yo no me sabía esta y estaba revisando ahora nuestra querida fuente de Mega Noticias. Y resulta que van a volver a las pantallas los Thundercats después de 35 años. Son unos monos muy viejos, no sé si los conocen, pero son muy buenos. Son unos gatos que, como felinos cósmicos, les decían, que son muy buenos, una serie muy antigua, muy buena, y las van a volver a transmitir por medio de Tooncats. Va a ser una plataforma y también es un canal de TV. Así que esa es mi noticia freak, quedé muy feliz enterándome de esto. Son súper antiguos, son bonitos. Bueno, pasando a mi noticia freak, voy a seguir con mi línea de siempre de Baby News, porque quería anunciar que tenemos a una nueva modelo que está embarazada, que es una modelo de Victoria's Secret, no sé si la conocen, se llama Elsa Hosk, que es como uno de los ángeles de Victoria's Secret, y bueno, se sumó al baby boom que ha habido durante estos últimos meses en el mundo de los famosillos. Sobre todo me he dado cuenta que muchas modelos, como tipo Victoria's Secret, que usualmente están full trabajando, full viajando, full haciendo dieta, están ahora quedando embarazadas, así que hay ahí una nueva, se une a este team de baby boom, Elsa Hosk.
Y bueno, ya pasando a la última sección del programa, vamos a iniciar con la frase o palabra de la semana. ¿Qué es lo que cada uno cree que define la semana recién pasada, ya sea a raíz de los hechos ocurridos en el país o a raíz de lo que hablamos durante el programa? Ariel, ¿tienes tu frase o palabra? Sí, voy con una frase, que es el poder de la democracia. Este 25 de octubre tenemos el poder realmente en nuestro lápiz azul que tenemos que llevar para poder cambiar realmente las cosas que están mal. No vamos a hacer Dubái de un día para otro, pero creo que las reglas pueden estar. Y eso, como lo hemos visto a lo largo de los programas, dentro de la información, dentro de la opinión que nosotros vamos dando, vemos que la Constitución de 1980 es una gran piedra, es el iceberg que hace que Chile no siga avanzando. Entonces, como digo, no vamos a hacer Dubái, pero sí podemos avanzar mucho más en una gran cantidad de normas sociales que realmente sean entrampadas por esta Constitución, que además sería el cambio realmente para pasar a una democracia mucho más plena. Yo lo he dicho muchas veces en este programa, la transición se va a acabar cuando la Constitución de 1980 sea cambiada. Porque si es el último, por así decirlo, Horrocrux, referencia dueña de la dictadura. Que puede decir Lucía Iriart, pero creo que la dictadura no va a salir de nosotros hasta que no saquemos la Carta Magna, no saquemos el libro de reglas que se generó en dictadura para que este país sea como está. Así que no, por favor, realmente la democracia es uno de los poderes que tenemos como ciudadanía para cambiar las cosas. Esto de no confío en los partidos políticos, que no confío en las instituciones, para nada. La institucionalidad existe y está para que nosotros la cambiemos. Ellos están al servicio de nosotros, querámoslo o no. Y nosotros también decidimos si es que lo colocamos ahí y nos representan. Así que yo hago el llamado, la opción que ustedes encuentren considerable. Nosotros hemos transparentado que vamos los 5 por el apruebo, pero la opción que ustedes consideren lo más viable para nuestro país, pero háganlo. Sé que estamos en un contexto distinto, yo no espero una gran participación, pero si realmente demostramos que Chile cambió, sea con los poderes institucionales que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Quizás vayan a cambiar, pero el que tenemos el día de hoy es el voto. Así que eso, me quedo con el poder de la democracia como mi frase de la semana, con muchas ansias de que llegue el 25. Muy buena frase, Ariel, muchas gracias. Tami, ¿tienes tu frase o palabra? Sí, yo creo que me voy a quedar con, la palabra importancia. ¿Por qué? Porque estamos hoy día grabando en una fecha súper importante que marcó el inicio para lo que estuvimos hablando hoy día también, que es el proceso constituyente. Entonces, el mes de octubre, hoy históricamente tuvo una relevancia muy importante para el futuro, ya que fue un mes de cambios importantes en nuestra sociedad y hoy día estamos a punto de realizar otro cambio. Por lo mismo también hago el llamado, como lo hice en otras ocasiones, a las personas de participar. Como decía el Ariel, estamos en un contexto distinto, pero hagamos lo posible por ir, respetando todas las medidas sanitarias, a marcar nuestro voto, sea rechazo, sea apruebo. Nosotros ya dijimos que vamos por el apruebo, pero lo que vote, hágalo informado, hágalo con conciencia, no se deje llevar por estos mitos que generan miedo. Hoy día con este voto abrimos este proceso constituyente, le damos la oportunidad a la participación ciudadana de redactar una nueva Carta Magna, situación que nunca habíamos tenido la posibilidad de hacer. Así que eso, hago el llamado a la participación y a ser conscientes de que estamos a puertas de un proceso histórico y es importante que todos seamos parte. Muy bien, muchas gracias, Tami. Vanes, sigo contigo. ¿Tienes tu frase o palabra? Sí, más bien siento que ha sido una semana como expectante, por decirlo así, con muchas ansias de que llegue el 25, luego que podamos llevar a cabo este proceso democrático, como bien decía el Ariel.
podamos ver qué resulta, poder tener después de tantos meses de espera, ya un año, algún tipo de avance en lo que significan las luchas sociales que hemos estado intentando levantar a lo largo de todo este tiempo y que claramente, como mencionábamos delante, vienen desde hace mucho antes. Pero eso sí, creo que ha sido una semana expectante, estoy muy ansiosa de saber qué va a pasar, saber también qué, como decía la Gaby, qué va a mencionar hoy día el presidente en su discurso, que se supone que, de acuerdo a algunas fuentes, está medio planificado para hoy. Y nada, ver qué va a resultar de hoy. Hay muchos llamados a manifestaciones a Plaza Dignidad para el día de hoy, durante la tarde y durante el resto del día también. Y nada, solo eso, ansias, muchas ansias. Muy bien, Vane, muchas gracias por tu palabra de la semana. Y Amaya, ¿qué tienes para comentarnos? No sé si tengo una frase o una palabra, pero sí quiero decir algo y se relaciona igual bastante con lo que dice la Tami, que es súper importante recordar que toda esa crisis que hubo, que estuvo muy latente hace un año atrás, que fue muy fuerte, que trajo muchísimas repercusiones, muchos heridos, muchas muertes, muchos atropellamientos de los derechos humanos, tiene una consecuencia, y esta es la consecuencia, y es ahora el momento de ponernos así los pantaloncitos e ir a votar, porque hay harta gente que no va a ir, y por ejemplo, yo tengo a mi abuela, quizás ella no va a ir a votar. Conozco también hartos adultos mayores que no están dispuestos a ir a votar porque no se quieren exponer, lo cual es completamente entendible. Entonces ahora es nuestro momento, los jóvenes que podemos, no sé si, no, en realidad no es tomar el riesgo la palabra, pero tenemos ese papel. Entonces creo que, como bien decía la Tami, hay que ir informados, no llamo a que voten a prueba, uno vota lo que uno cree que está correcto, con sus ideales, pero que voten conscientes de lo que está pasando, también de lo que sucedió y lo que necesita el país. Y como bien decía Ariel, no es algo que va a ser con la inmediatez, no se va a ver no va a ir funcionando inmediatamente, y tampoco el cambio de constitución va a generar, por ejemplo, no sé, que se mueran las AFP, pero sí va a generar que haya un avance con las reformas y eso. Muchas gracias a Mayas, Amaya, en plural. Me gustaron mucho sus frases y palabras, las encuentro muy reflexivas. Obviamente como que reitero las ideas que mencionaron y las apoyo totalmente y las encuentro muy, muy acertadas. Y para agregar algo diferente, lo he visto como 10 veces en este programa, pero reitero que hago un llamado en realidad a que nos eduquemos cívicamente, que nos eduquemos respecto a nuestras opciones, por quién vamos a votar, o sea, por qué opción vamos a votar, y si es que ganase el apruebo, por quiénes vamos a votar para las distintas convenciones. Así que eso, reitero ese llamado a que la gente se eduque y se informe de la mejor forma posible, y así realicemos nuestro deber de la mejor forma posible. Y bueno, ya para ir cerrando el programa, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como radio.f5, en Facebook y YouTube como Radio F5, y en Spotify también nos pueden buscar como Radio F5. Y también estamos en Apple Music y iVoox, si no me equivoco. Muy bien. Creo, ¿sí? ¿Estoy bien? Sí. Muy bien. Muchas gracias, me cuesta esta parte aún. Así que eso, y por supuesto dejarlos invitados a hoy, 18 de octubre, escuchar nuestro último programa, que fue justamente un especial del 18 de octubre. Comentamos los antecedentes, el desarrollo de ese histórico día y también las consecuencias que tuvo. Y también dejarlos invitados, como ya hemos mencionado durante el programa, a la entrevista que realizó la Tami al director de Momento Constituyente, ahí para que lo vayan a escuchar, porque está muy muy buena y les va a servir muchísimo para informarse respecto a este proceso que se nos viene. Así que eso, muchas gracias por llegar a este punto. Nos estamos viendo, escuchando en nuestro próximo programita. Que estén muy muy bien. Adiós. Adiós.